Lo que voy a contarles esta noche lo cuento en primera persona porque no hay otra manera honesta de contarlo. No soy el protagonista, soy quien recibe esta historia de alguien que pasó 3 años dentro de algo que no supo nombrar hasta que salió. Alguien que me pidió que la contara exactamente así, desde dentro, con su voz, aunque no con su nombre. Porque hay cosas que solo se entienden cuando uno las escucha desde donde ocurrieron. Lo llamaré Rodrigo. Rodrigo tiene 34 años, vive en una ciudad del centro de México que no voy a nombrar, y trabaja ahora en lo mismo que trabajaba antes de que todo esto empezara. Diseño arquitectónico, proyectos medianos, clientes que pagan tarde. Una vida por lo menos ordinaria. Pero lo que pasó entre sus 30 y sus 33 años no fue ordinario. Y la parte más difícil de contarlo, me dijo la primera vez que hablamos, no es lo que hicieron, es lo que él hizo sin darse cuenta de lo que estaban haciendo. Tenía 30 años y llevaba 2 años en la ciudad después de un trabajo que me trajo desde el norte. No conocía a mucha gente. Tenía compañeros de oficina con quienes salía ocasionalmente, un par de amigos de la universidad que vivían en otros estados y con quienes hablaba por mensaje. Y esa soledad específica de las ciudades grandes, que no es exactamente estar solo, sino estar rodeado de personas que no te conocen del todo. Pero Patricio, él era más sociable. Él era el más sociable del despacho. El tipo de persona que sabe los nombres de todos los meseros de los restaurantes donde come frecuentemente. Que recuerda cumpleaños sin agenda, que llega a un lugar nuevo y lo convierte en suyo con una facilidad que yo siempre admiré, porque nunca la tuve. Llevábamos año y medio trabajando juntos cuando me invitó. No me invitó, obviamente, a una secta. Eso lo necesito aclarar, porque es importante entender cómo funciona esto. Nadie te invita a una secta. Te invita a algo que suena completamente razonable. Casi envidiablemente razonable. Y la secta es lo que encuentras después de que ya aceptaste. Patricio me invitó a lo que describió como un grupo, un círculo de estudio. Un grupo de personas, profesionistas en su mayoría, que se reunían cada 2 semanas para hablar de filosofía, de desarrollo personal, de lo que él llamó herramientas para entender el mundo con más claridad. Sonaba al tipo de cosas que hacen las personas que tienen una vida interior activa y tiempo libre suficiente para invertirlo en algo que no sea una pantalla. Dije que sí porque Patricio me lo pidió y porque llevaba año y medio viendo cómo Patricio era exactamente el tipo de persona que yo quería ser en esa ciudad. Conectado, seguro, con lugares a donde ir y personas que lo esperaban. Ese fue el primer error, pero no el último. El lugar era un departamento de una colonia que no era ni lujosa ni humilde, de esas zonas de la ciudad que existen en el espacio neutro entre lo aspiracional y lo funcional. Tercer piso, sin elevador. Puerta de madera oscura, sin ningún letrero. Había 12 personas cuando llegué con Patricio. Edades variadas. Desde alguien que parecía tener 22 años hasta una mujer de unos 50, que resultó ser abogada. Profesionistas en su mayoría. Gente que en la calle no miras dos veces, porque su apariencia no pide atención. El que hablaba más era un hombre al que todos llamaban simplemente el maestro. No con reverencia obvia, no con la artificialidad de un culto de película, con la naturalidad con que uno llama a alguien por el título que le corresponde. Maestro. Como si doctor o licenciado. Como si fuera simplemente su función. Tenía unos 45 años, complexión media, ropa discreta. Nada que lo distinguiera en la calle. Lo que sí lo distinguía cuando hablaba era algo más difícil de describir. Una atención completa. Cuando el maestro te miraba, mientras hablabas, tenías la sensación de ser la única persona en el cuarto, la única persona cuyas palabras importaban en ese momento. He estado en terapia, después de todo, y mi psicóloga tiene un nombre breve para esta técnica. En ese entonces solo supe que me gustaba. La primera reunión fue sobre algo llamado el conocimiento de los niveles. La idea era que la realidad tiene capas de comprensión y que la mayoría de las personas que opera en las capas más superficiales, no por limitaciones intelectuales, sino por falta de las herramientas correctas. El grupo, dijo el maestro, era un espacio para desarrollar esas herramientas. Nada de lo que dijo en esa noche era verificablemente falso. Esa es la parte que más me costó procesar después.
que las primeras reuniones eran filosóficamente razonables. Platón, algo del budismo zen, referencias a psicología que yo no conocía suficientemente bien para cuestionar, pero que sonaban sólidas. Salí de ahí pensando que era interesante. Patricio me preguntó qué me había parecido, con la sonrisa de alguien que ya sabe la respuesta. Y le dije que quería volver. Él me dijo que ya sabía que diría eso. Volví durante 6 meses antes de que algo empezara a sentirse diferente. Las reuniones seguían el mismo patrón. El maestro hablaba durante la primera hora de algún concepto filosófico o espiritual. Luego había una discusión donde todos participaban. Luego, tiempo libre con café y conversaciones. En ese tiempo libre fue donde se construyó la mayor parte de lo que pasó después, aunque yo no lo entendía así en ese momento. El grupo tenía terminología propia, palabras que al principio sonaban como metafóricas y que con el tiempo se volvieron parte del lenguaje cotidiano. Los dormidos era como llamaban a las personas que no pertenecían al grupo. No con desprecio explícito, sino con una lástima condescendiente que es en muchos sentidos peor. Los que veían era como una referencia a los miembros. El camino era el proceso de desarrollo que el grupo ofrecía. Yo no noté que estaba aprendiendo un idioma nuevo. Uno nunca nota cuando aprende un idioma nuevo, porque el aprendizaje ocurre gradualmente y cuando por fin lo hablas con fluidez, ya no recuerdas que hubo un momento en el que no lo hablabas. Lo que sí noté, y esto lo registré en ese entonces como algo positivo, fue que mis conversaciones fuera del grupo empezaron a sentirse menos satisfactorias. No porque las personas de afuera fueran menos inteligentes, sino porque había referencias que no podía hacer, conceptos que no podía usar, una profundidad de conversación que el grupo ofrecía y que la mayoría de las otras relaciones no ofrecía de la misma manera. Empecé a pasar más tiempo con personas del grupo, empecé a pasar menos tiempo con personas que no pertenecían a él. Eso tampoco lo noté como lo que era. Hay un término en psicología que para este proceso, aislamiento gradual. No te alejen de tu vida anterior de un golpe, porque esto generaría resistencia. Te ofrecen algo tan satisfactorio dentro del grupo que tú mismo reduces voluntariamente el tiempo fuera de él. La diferencia entre que te encierren y que te quedes es que en el segundo caso, nadie tiene que encerrarte. A los 8 meses me dijeron el nombre real del grupo. Hasta entonces había sido solo el círculo, que era como todos la llamaban en conversaciones ordinarias. El nombre real lo dijeron en una reunión a la que asistían solo los miembros de más tiempo, unos 15 de los 30 o 40 que habían pasado por el grupo en distintos momentos. Se llamaban a sí mismos los hijos de la luz interna. Sé que eso suena exactamente a lo que es cuando lo escuchas desde afuera, pero desde dentro no sonaba igual. Desde dentro era simplemente el nombre de algo que ya conocía, de personas que ya me importaban, de un espacio que había llegado a considerar una de las cosas más valiosas de mi vida en esa ciudad. Esa noche el maestro habló de la historia del grupo. Dijo que llevan más de 20 años existiendo en México, que había comenzado en los años 90 como una derivación de una corriente filosófica europea que combinaba elementos del agnosticismo con prácticas de meditación trascendental y lo que él llamaba trabajo energético. Dijo que habían tenido presencia en varias ciudades, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Puebla, que en cada una el grupo operaba de manera autónoma, pero conectada, como células de un organismo más grande. Dijo que algunos miembros habían llegado a posiciones de influencia en sus campos profesionales. Mencionó, sin dar nombres, a personas en el sector público, en empresas privadas, en medios de comunicación. Lo presentó como evidencia de que el camino funcionaba, que las herramientas que el grupo ofrecía producían personas más capaces, más claras, más efectivas en sus ámbitos. Lo que no dijo, y que tardé meses en empezar a ver, era la otra cara de esa red, que esa influencia no era independiente, que los miembros que habían llegado a posiciones de poder seguían perteneciendo al grupo, que las decisiones que tomaban en esas posiciones no siempre eran completamente ajenas a lo que el grupo necesitaba. No era una conspiración de película, era algo más mundano y más difícil de señalar. Una red de lealtades que se había ido tejiendo durante 20 años entre personas que se debían algo entre sí y que ese algo no era explícito en ningún documento ni ninguna conversación formal.
Al año y medio de estar en el grupo, el maestro me citó por separado, no en el departamento de las reuniones, en un café que él eligió, en una colonia diferente, en un horario de entre semana que requirió que me tomara una mañana libre del trabajo. Me dijo que el grupo veía en mí un potencial que no todos los miembros tenían, que mi profesión, el diseño arquitectónico, representaba un área donde el grupo tenía necesidades específicas, que había proyectos en los que mi participación podría ser valiosa. Sonó como una oportunidad profesional. Eso fue lo que mi cerebro registró, que alguien con conexiones me estaba ofreciendo trabajo. Los detalles llegaron gradualmente en conversaciones separadas con el maestro y con otros dos miembros que resultaron ser los que él llamaba coordinadores. Lo que me pedían, en términos concretos, era que participara en el diseño de 3 espacios, uno en la Ciudad de México, uno en Guadalajara y uno en la ciudad donde yo vivía. Los 3 tenían en común que no eran lo que parecían desde afuera. En la Ciudad de México era un centro de meditación registrado como Asociación Civil sin fines de lucro. En el de Guadalajara era un espacio de coworking, con varios inquilinos que pagaban renta normal sin saber nada del grupo. El de mi ciudad era más pequeño, más discreto, sin ningún registro público. Me dijeron que el trabajo era confidencial, que no debía hablar de los proyectos con personas fuera del grupo, que había un acuerdo de confidencialidad, que firmaría antes de comenzar. Firmé. Hay personas que leen esto y piensan que en ese punto debería haber visto lo que era, que las señales eran obvias. Esas personas nunca han estado dentro de algo así, que no es un insulto sino una descripción de un privilegio, el privilegio de no haber sido construido durante un año y medio hasta el punto en que la solicitud de confidencialidad te parece razonable, porque ya tienes un año y medio de razones acumuladas para confiar en la persona que te habla. Empecé a trabajar en los proyectos. El espacio de la Ciudad de México fue el primero. Fui con uno de los coordinadores, un hombre que en su vida exterior era contador y que dentro del grupo llevaba más tiempo que nadie, excepto del maestro. El espacio era un departamento grande en una zona residencial, primer piso con acceso desde la calle por una puerta que no tenía letrero de ningún tipo. El diseño que me pidieron era aparentemente simple: redistribuir el espacio interior para crear zonas diferentes de uso, una sala principal para reuniones, habitaciones más pequeñas para lo que llamaron sesiones individuales, una zona de archivo. La zona de archivo fue lo que me detuvo. Era un cuarto sin ventanas, con una puerta de metal que el coordinador abrió con una llave que sacó de su cadena que llevaba al cuello. Adentro había estantes de piso a techo. En los estantes había cajas organizadas por año, desde 1998 hasta lo que parecía ser el año en curso. Le pregunté que qué contenían. Dijo que material de estudio del grupo. Le pregunté que si podía ver una. Me dijo que ese archivo era de acceso restringido y que el diseño del cuarto no requería revisar el contenido. Seguimos con el recorrido. Pero el camino de regreso en el metro, con el ruido y el anonimato de la ciudad grande alrededor, algo dentro, algo que había estado en el fondo de mi mente durante meses empezó a moverse hacia el frente. No fue un momento dramático ni de revelación. Fue más parecido a cuando los ojos se ajustan a la oscuridad y uno empieza a ver formas que siempre estuvieron ahí, pero que necesitaba tiempo para volverse visibles. Pensé en las cajas organizadas por año. Pensé en el acuerdo de confidencialidad. Pensé en la frase que el maestro había usado alguna vez para describir la relación entre los miembros. Dijo: somos responsables los unos de los otros, de manera que los de afuera no entenderían. Pensé en Patricio, que me había invitado, y en que en los últimos meses Patricio había empezado a parecerme diferente al Patricio que conocí en el despacho, más cerrado, más cuidadoso con lo que decía y a quién se lo decía. No saqué ninguna conclusión esa tarde, pero empecé a prestar atención de una manera en que no había prestado atención antes. Busqué el nombre del grupo en internet. Hijos de la Luz Interna. Arrojaba resultados dispersos, algunas referencias en foros de discusión sobre espiritualidad de hace más de 10 años de antigüedad. Una entrada en un sitio de alertas sobre grupos sectarios que tenía la estética descuidada de algo que alguien construyó con urgencia y sin recursos. 2 artículos en periódicos locales de ciudades diferentes,
publicados con años de diferencia, que mencionaban al grupo en el contexto de denuncias que no habían llegado a ningún proceso legal. Las denuncias de exmiembros, los patrones que describen eran reconocibles, desde el aislamiento gradual, la terminología propia, las jerarquías no explícitas, las solicitudes de confidencialidad, la red de influencias profesionales. Había algo más en uno de los artículos. El más reciente, de un periódico de Guadalajara, decía más de 3 años. Mencionaba que varios miembros habían reportado la existencia de archivos sobre ellos mismos, documentos que el grupo había recopilado durante su membresía, conversaciones registradas en las sesiones individuales, información personal compartida en contextos que se presentaban como confidenciales y terapéuticos, datos que en manos equivocadas pueden usarse para presionar a personas que intentaran salir o hablar. Pensé en el cuarto sin ventanas, pensé en los cajones organizados por años, pensé en las sesiones individuales que yo mismo había tenido con el maestro, donde había hablado de cosas que no le había contado a nadie más. Deudas, una relación que había terminado muy mal, decisiones profesionales cuestionables que tomé antes de llegar a esa ciudad. El miedo que sentí en ese momento no fue el miedo de un peligro inmediato, fue algo más frío y más duradero. El miedo de entender que lo que creía que era un espacio seguro había sido desde el principio un espacio de recopilación, que todo lo que había dicho en esas sesiones estaba probablemente en una caja con mi nombre en alguno de esos estantes, y que el grupo sabía cosas sobre mí que yo nunca había autorizado que supieran en el sentido real de la autorización. Fui a ver a Patricio, no al despacho, a su departamento un sábado por la mañana, sin avisarle. Lo que quería era verle la cara cuando le preguntara, no darle tiempo de preparar una respuesta. Abrió la puerta y su expresión fue exactamente lo que yo necesitaba ver. No sorpresa, sino algo más parecido al reconocimiento de alguien que sabe que el momento iba a llegar. Le pregunté si sabía de los archivos. Tardó en contestar. Todos tienen información de los miembros, dijo. Es parte de la metodología de seguimiento del camino. ¿Lo sabías cuando me invitaste? Una pausa para decir que sabía cómo funcionaba el grupo. No dijo que sí, no dijo que no. Dijo lo que dicen las personas que aprendieron a no mentir directamente, porque mentir directamente deja evidencia y la verdad directa deja culpa. Entre las dos opciones, eligieron el espacio de en medio, donde ninguna de las dos aplica del todo. Le pregunté si él tenía información mía en algún archivo. Yo no tengo nada. El archivo es del grupo. ¿Y el grupo eres tú también? No respondió. Salí de su departamento sin despedirme. En la calle, caminando sin dirección particular, entendí algo sobre Patricio que me costó aceptar, porque lo había querido genuinamente, que él tampoco era completamente libre, que llevaba años dentro de algo que también lo tenía a él, de maneras que yo no conocía, pero que podía imaginar. Que la persona que me invitó al círculo no era un reclutador calculador, era alguien que creía en lo que hacía o que ya no podía dejar de creerlo, porque el costo de dejar de creer era más alto que el costo de dejar de seguir. No sé si eso lo hace más o menos culpable. No he llegado a una conclusión sobre eso y no creo que vaya a llegar. Salir no fue un acto de valentía. Necesito decirlo eso porque la narrativa fácil de estas historias convierte la salida en un momento heroico, y la mía no lo fue. Fue un proceso de varios meses, lento y torpe, lleno de retrocesos y de momentos en que estuve a punto de convencerme de que había malinterpretado todo. Lo primero fue dejar de ir a las reuniones, no como una declaración ni con una confrontación, con cancelaciones y excusas que fueron espaciándose hasta que la ausencia se volvió el estado por defecto. El maestro me llamó 2 veces. La primera no contesté, la segunda contesté y tuve una conversación que duró casi 1 hora en lo que él habló sobre el camino y sobre lo que uno pierde cuando se aleja, y sobre su preocupación genuina por mí. Y yo escuché con la mitad de mi cerebro identificando las técnicas de lo que estaba escuchando y la otra mitad sintiéndolas funcionar de todas formas, que es la cosa más perturbadora que existe.
Saber que algo es una manipulación y sentir la manipulación hacer su trabajo de todas formas. No volví. Los coordinadores me mandaron mensajes durante semanas, algunos amables, algunos más directos, sobre los proyectos que había dejado incompletos. Uno que mencionaba de pasada el acuerdo de confidencialidad que había firmado. Ese último lo guardé. Fui con un abogado, el abogado revisó el acuerdo y me dijo que era un documento técnicamente válido, pero que su aplicación sería complicada, dado el tipo de actividad que describía. Que probablemente el grupo lo usaba más como herramienta de presión psicológica que como instrumento legal real. Probablemente. Esa palabra me acompañó durante meses. Eh, Busqué a exmiembros, encontré a dos a través de los foros que había visto en internet. Sus historias tenían suficientes puntos de contacto con la mía para confirmar que lo que yo había vivido no era una interpretación paranoica. Ninguno de los dos había iniciado acciones legales. Uno me explicó porque el grupo tenía información. Podían usarla, pero la posibilidad era suficiente para que muchos eligieran el silencio. Elegí el silencio durante un tiempo. Luego elegí esto. Han pasado 4 años desde que salí. El grupo sigue existiendo. Lo sé porque uno de los exmiembros con quien mantuve contacto sigue monitoreando su actividad en la ciudad donde opera. Sigue siendo discreto. Sigue usando la misma metodología de captación gradual. Sigue teniendo miembros en posiciones de cierta influencia, no prominentes, no visibles, sino exactamente en esos espacios medios donde las decisiones se toman sin que nadie las descubra. Patricio sigue en el despacho, seguimos siendo compañeros de trabajo, en el sentido mínimo del término. No hemos vuelto a hablar de lo que pasó. Creo que los dos hemos llegado a un acuerdo táctico de no nombrarlo, que es la única manera en que la situación puede sostenerse de manera funcional. Estoy en terapia, llevo ya unos meses, y lo que he aprendido sobre mí mismo en esas sesiones es inseparable de lo que viví en el grupo, que es una de las ironías más incómodas de esta historia, que el grupo prometía autoconocimiento y en cierta manera lo que más me enseñó sobre mí mismo fue el proceso de entender cómo me habían manipulado y por qué funcionó. Lo que me hace más vulnerable a ese tipo de captaciones es la misma cosa que me hace funcionar bien en otros aspectos de mi vida: la disposición a confiar, la búsqueda de comunidad, el deseo de pertenecer a algo que tenga más profundidad que lo cotidiano. El grupo no creó esas necesidades, las encontró y las usó. Hay una pregunta que me hacen cuando cuento esta historia y que entiendo porque nunca sé bien cómo responder. ¿Por qué no denunciaste? La respuesta honesta es varias cosas al mismo tiempo. Miedo, sí, la posibilidad de que usaran lo que tenían sobre mí era real y era suficiente. Pero también algo más difícil de admitir: vergüenza. La vergüenza de haber creído, de haber firmado, de haber pasado 2 años dentro de algo con distancia y perspectiva parece obvio, aunque sé que no lo era desde dentro. Y algo más, la incertidumbre de denunciar sin pruebas concretas, sin nombres de víctimas adicionales dispuestas a hablar, sin un delito específico y demostrable más allá de la manipulación que es difícil de codificar legalmente. No llegaría a ningún lugar que valiera el costo de intentarlo. Eso puede sonar a derrota, pero yo no lo siento como derrota. Lo siento como la decisión real de una persona real con recursos reales y riesgos reales, que es lo que todas las decisiones son cuando uno las toma desde dentro y no desde la distancia cómoda de quien las evalúa desde fuera. Lo que le pedí a Rodrigo cuando terminó de contarme esta historia fue que me dijera qué quería que la gente entendiera. Pensó durante un momento largo y dijo que no son raros. Los grupos así no captan a personas raras o ingenuas o particularmente vulnerables. Captan a personas normales en momentos normales. El momento en que yo entré no fue un momento de crisis, fue un momento de soledad ordinaria, del tipo que tiene casi todo el mundo en algún punto. ¿Y eso qué significa? Que la protección no es ser listo o ser escéptico. Hay muchas personas más listas y más escépticas que yo que han estado en grupos así. La protección sí existe,
alguna es conocer las señales, saber qué buscar antes de que uno esté dentro, porque una vez que estás dentro ya tiene 1 año y medio de razones para no verlas. Le pregunté cuáles eran las señales. Me las dio en el mismo orden en el que las había ignorado. La terminología propia que sustituye gradualmente el lenguaje ordinario, el aislamiento de las relaciones anteriores que ocurre sin que nadie lo ordene, la jerarquía no explícita, donde alguien tiene autoridad sin que esa autoridad esté documentada en ningún lugar, las solicitudes de confidencialidad sobre cosas que no deberían requerir confidencialidad, la sensación de que lo que el grupo ofrece no puede encontrarse en ningún otro lugar. Y si alguien reconoce esas cosas en algo donde está ahora, ¿qué hace? Rodrigo tardó en responder y dijo que hable con alguien de fuera. No con alguien del grupo sobre si debería salir, con alguien completamente de afuera. Porque la única manera de ver lo que está adentro de algo es pararse en un lugar donde ese algo no llegue. Eso fue lo último que me dijo. Se despidió, salió del café donde estábamos, cruzó la calle y se perdió entre las personas que caminaban en la dirección contraria. Gente ordinaria en un momento ordinario, que es exactamente como empieza todo. Nos vemos hasta la próxima historia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Muchísimas gracias por quedarse en una historia más. Les quiero agradecer y pues nada, espero que estén bien. Gracias por acompañarme. Nos vemos. Hasta la próxima.